sólida trayectoria como inspector certificado. Actualmente se desempeña como inspector técnico. El tema que nos compartirá es soldadura para la fiscalización de proyectos mecánicos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes un poco del conocimiento. Como mencionaron, soy Óscar Ceballos. Soy ingeniero mecánico de profesión. Tengo las certificaciones como ASNT nivel 3 en 5 métodos de inspección: radiografía, ultrasonido, tintas penetrantes, partículas, inspección visual. Estos métodos nos permiten conocer el estado de los materiales, como su nombre lo indica, sin afectarlos en absolutamente nada, en ensayos no destructivos. En este día vamos a generar una pequeña práctica ahí con unos 4 compañeros que nos acompañen para que puedan ver la experiencia de ver más allá de lo evidente, ¿no? También estoy certificado como inspector de soldadura por la AWS como CWI. Eso me permite diseñar procedimientos de soldadura, calificar a los soldadores, sí, establecer pautas. Tengo también otras certificaciones en tecnologías de avanzada, como son las ondas guiadas, métodos que permiten evaluar varios tubos a la vez con una sola inspección. También para lo que es inspección de fuga de campos, un ensayo que se utiliza muchísimo para la inspección de corrosión en tanques, en zonas en donde no podemos apreciar los materiales de manera remota. Podemos localizar zonas de pérdida de material y así prevenir accidentes, derrames. También estoy colaborando actualmente con el SAE para lo que son los servicios de acreditación en los organismos bajo ISO 17020. Trabajo como experto técnico y también soy evaluador de la norma. Sí, un poco los menesteres. Hablando de la trayectoria, debo decir que yo soy la segunda generación. Mi papá también estuvo dedicado a estos menesteres. Yo considero eso una ventaja competitiva en un mundo actualmente donde el mercado es complejo. Si ustedes tienen la oportunidad de seguir siendo o mantener la carrera de lo que podrían ser sus padres, yo les aconsejo como una ventaja, ¿no? Vamos a ver, inclusive como una de las conclusiones de lo que vamos a hacer aquí, que empezar desde cero a veces es un poco más difícil, ¿no? Entonces siempre empezar desde un camino ya hecho, asfaltado, va a permitir que uno pueda llegar más lejos. Sí, eso ustedes ven las certificaciones, el conocimiento, que van de la mano con un desarrollo económico, se dan en base al sacrificio, por ejemplo, que pudo haber sido de otra persona. Entonces, siempre que puedan y lo puedan realizar, tomen ese camino, ¿no? Yo estoy dedicado a este tema del control de calidad, el diseño de soldadura desde los 15 años. Por este tema de la segunda generación he trabajado construyendo puentes, no solo en el Ecuador, sino en Panamá. Hemos exportado puentes prefabricados en Guayaquil y los hemos exportado a la ciudad de Panamá. La vía que une Panamá con Colón es actualmente una vía perfectamente recta. Esos puentes, sepan, los hemos hecho en el Ecuador con soldadores ecuatorianos de inspección ecuatoriana y muchos otros proyectos. También construimos la ampliación de la Petroterminal Panamá, que es un oleoducto que conduce el petróleo de China, digamos del África, que se vende a China, llegan en barcos que no pasan por el canal de Panamá, se bombean a tanques, se transmiten por un oleoducto, 70 kilómetros desde el ancho de ese país. Ustedes en las partes altas pueden observar el Atlántico y el Pacífico, una de las vistas más bonitas que he podido apreciar, y en el otro lado otros tanques en donde se llevan el petróleo. Entonces esas obras igualmente debo decirles que el personal técnico ecuatoriano es un personal de exportación. Muchos de los soldadores ecuatorianos que desarrollaron estos proyectos en los que tuve la oportunidad de participar ya no volvieron más porque tuvieron muchas oportunidades. Somos muy apreciados en el exterior. A veces cuando uno permanece en el país no se da cuenta de cómo se aprecia al ecuatoriano, pero el ecuatoriano tiene la fama de ser una persona muy trabajadora y muy técnica, que es inclusive lo que ustedes están haciendo hoy en el Tecnológico Universitario Vida Nueva, ¿no? Un poco. He trabajado también en la parte petrolera. Estuve a cargo de la inspección en 20 bloques petroleros con 10 equipos de inspección, 5 de radiografía, 5 de ultrasonido, arreglo de fases, en donde controlábamos lo que es la construcción de las facilidades de superficie, ¿no? Sacamos el petróleo de 3 kilómetros de profundidad y desde la estación, desde
Desde el pozo, como se le dice, a las estaciones hay que construir un montón de facilidades. En los intercambiadores, los separadores, por ejemplo, donde cambiamos los tres componentes principales del petróleo, que es el agua de formación, el petróleo y el gas. El gas mandaban a unas antorchas, no tenía sentido eso, ¿no? En algunos de los pozos de ese gas y ahora se está metiendo en motores de combustión interna y se está generando electricidad con eso. Pero este trabajo hace falta realizarlo en alguna gran medida, ¿no? El agua de formación es un agua muy contaminante y actualmente se la está reinyectando en los pozos. Todo ese trabajo técnico lo estamos realizando. En ese aspecto he trabajado más o menos 20 años en eso. Me acuerdo como primer proyecto que pude realizar era cuando empezó el tema de la estructura metálica en el Ecuador. El primer edificio de estructura metálica en el Ecuador fue la ampliación del Swiss Hotel. Yo me acuerdo que trabajaba en ese año, en el año 2002, una empresa colombiana hizo lo que es el prefabricado y el montaje. Y ahí estuvimos trabajando haciendo la inspección, me acuerdo cuando todavía estaba estudiando en la universidad. Hemos hecho hidroeléctricas, lo que es la tubería de presión, lo que es los montajes y sin número de industrias. Lo interesante es que la formación que uno puede tener no es que se centra en tal vez solo lo automotriz o tal vez en alguna parte de la industria. El conocimiento que ustedes tengan realmente es un conocimiento general que les va a permitir trabajar en muchas industrias, ¿no? Es un poco para dar mi background, ¿no? Perfecto. Está un poco de la hoja de vida. Perfecto. El menester de hoy es en sí hablar de lo que es el control de calidad de lo que son obras mecánicas. Como habíamos mencionado, ¿qué son obras mecánicas? Obras mecánicas es la construcción de un bus, la carrocería de un bus, ¿no es cierto? Eso es una obra mecánica. También he podido participar en eso. Estamos trabajando intensamente en elevar la calidad de la parte carrocera. Hay muchas empresas de Ambato, de Robamba, pero también las hay en Quito y en Guayaquil. También, por ejemplo, una obra mecánica también es considerada la construcción de barcos. Yo he tenido la oportunidad de fiscalizar en Guayaquil la construcción de barcos de aluminio y de desarrollar para otro barco los procedimientos para lo que fue la construcción. Este es un barco que tiene dos cascos, se le conoce como un catamarán. Y este barco actualmente está sirviendo en Galápagos como un hotel. Le hace los tours y todo eso. Entonces, todas esas construcciones, y tuvimos la oportunidad de desarrollar los procedimientos para soldar el aluminio, ¿no? Normalmente es lamentable ese tema, pero piensan que solamente personas del extranjero son los que pueden desarrollar ese tipo de técnica. Pues sepan que no es así. Y esa es la razón de estas certificaciones. Cuando escucha las certificaciones ASNT, certificaciones AWS, CWI, ¿qué significa eso? Que una persona que obtenga esas certificaciones se pone al nivel del mundo, es decir, trabajar en cualquier país, como un poco los ejemplos que les había comentado. Es decir, si ustedes quieren ponerse a un nivel mundial, porque uno dice, yo le veo lejos a la técnica en Estados Unidos, a la técnica en Europa. No, la cuestión es llegar a tener esos conocimientos y llegar a tener lo que son las certificaciones. Eso es ponernos a un nivel mundial. Y no solo que nos permite trabajar en el país de una manera adecuada, con calidad, sino que nos permite exportar el conocimiento, la técnica, ¿no? Muy bien. El menester de hoy era hablar sobre esta ruedita que ustedes ven ahí. Esta rueda lo que ha hecho es, en verdad, cambiar el mundo. Esta se conoce como la tercera revolución industrial, la que se está llevando a cabo en el mundo. Si queremos ver, él es el inventor, se conoce como Andrew Edward Deming. Un poco quería hablarles también qué es lo que se considera la primera, porque estamos hablando de tercera revolución industrial. ¿Cuál es la primera revolución industrial? Revolución industrial, para empezar, son cosas que cambian el mundo. No solo cambian la forma en la cual nosotros construimos o la técnica, sino que cambian a la sociedad. El señor que está ahí es un ingeniero mecánico, un escocés, se conoce como James Watt. Watt habrán escuchado mucho, ¿no es cierto? Una unidad de potencia. Él es el inventor de la máquina de combustión externa. En base a su invento, cambió el mundo. El mundo antes de la invención del señor Watt era, por ejemplo, la navegación a vela. Ustedes habrán escuchado cuando Colón cruzó el Pacífico para descubrir las Indias orientales, como las decían, pensaban en ese tiempo que eran las Indias. Estuvo más o menos un mes varado, ¿no es cierto?, sin posibilidad de moverse, porque ¿cuál era la energía en ese tiempo para mover las embarcaciones?
el viento, ¿no es cierto? Después de este invento ya no hubo necesidad más de eso. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos es la expansión del agua. Lo que se descubrió es que el agua, al cambiar de estado de agregación de líquido a vapor, ¿qué hace? Ocupa un volumen mayor, ¿no es cierto? Entonces nosotros, al tener esa cierta cantidad en un recipiente de presión, lo que hacemos es calentar mediante carbón, y lo que va a ocurrir es que el agua cambia su volumen y por tanto tiene que expandirse. Un poco para que ustedes entiendan, si nosotros calentamos el agua más o menos a 300, 400 grados, nosotros tenemos una expansión de 20 veces el tamaño. Eso permite generar mucho trabajo, mucha potencia. Eso mandamos a ese émbolo, a esas válvulas, y lo que hacemos es que el pistón empieza ese movimiento. El pistón sube la parte de arriba, cierra la válvula C, abre la válvula A, y ahora la expansión del vapor va a mover el émbolo hacia abajo, y eso nos va a permitir, mediante mecanismos, generar el trabajo que nosotros querramos. Es decir, que ya no dependemos nunca más del viento, sino que ahora lo que dependemos es de carbón y agua. ¿Qué les parece? Pero para llegar a ese conocimiento tuvimos que haber dominado el acero y otros conocimientos posteriores que vinieron, como es el tema de la corrosión, el manejo de los materiales, el manejo de la soldadura. Todas esas son evoluciones. Pero el momento que hubo este invento, inclusive se generó el imperio que tuvo la mayor extinción del planeta, que fue el Imperio Británico. El Imperio Británico ya no tuvo trabas en expandirse, por eso tenemos el Imperio Británico que estuvo en Sudáfrica, estuvo en Palestina, estuvo en Australia, estuvo en Nueva Zelanda, estuvo en Hong Kong, estuvo en Estados Unidos, estuvo en las Islas Falkland. Es decir, ellos pudieron explorar todo el planeta. ¿Por qué? Porque tenían este conocimiento, este desarrollo. Y entonces este tipo de máquina realmente se expandió a todo el mundo. Y lo que tuvimos es que los países industrializados realmente son los que después tuvieron choques entre ellos y son los que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los países que desarrollaron esta máquina para reemplazar lo que era la labor humana? Pues lo fueron Estados Unidos en los polos de Chicago, Nueva York, fueron Alemania, fueron el Imperio Británico, Rusia y lo que fue Japón. Esos son los países que se industrializaron y francamente dejaron atrás al resto de países. Actualmente el Ecuador sí ha dado el paso a la primera revolución industrial, pues ya nosotros mismos ya no utilizamos, porque ¿cuál era la labor en ese tiempo? ¿De dónde se sacaba el trabajo? En la siembra, en las máquinas. Trabajábamos con esclavitud. Esa era una realidad. Pero una vez que existió esa máquina, ya no hubo necesidad de hacer la explotación y justificaciones que no tienen sentido, ¿no? Ese karma que está llevando la humanidad, en todo caso, eso se pudo abolir porque existió otro tipo de maquinaria. Si hubiese habido ese invento, ni siquiera eso se hubiese cambiado. Así lamentablemente ha sido la sociedad. Pero lo que ocurría es que estos recipientes de presión en ese tiempo no se conocía. ¿Qué pasa en el contacto de los aceros con el agua? Tenemos corrosión. En ese tiempo no se conocía y lo que descubrieron es que en 1870-1910 registraron 10.000 explosiones en el mundo en la parte industrializada. Y solamente en 1910 se elevó a 1.400 explosiones en Nueva York. Entonces, muy bien, dijeron en Estados Unidos, perfecto, la revolución industrial, podemos construir, podemos fabricar ya masificar lo que es la producción, pero tenemos problemas. Estamos explotando, es como nosotros ahorita estamos atendiendo esta exposición y de pronto un caldero revienta y como ustedes pueden ver en las fotografías, revienta todo el edificio. Y después de que nos despertamos estamos la mitad inconscientes, tal vez fallecidos, etcétera. No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que desarrollar la ASME, la American Society of Mechanical Engineers, es decir, los ingenieros mecánicos. Les asignaron un presupuesto de $3 millones de este tiempo, que corresponde a 30 millones en la actualidad, y desarrollaron la primera norma, el primer control de calidad, en donde se empezó a hablar justamente de los recubrimientos industriales, el tema de la corrosión, de los tipos de acero, es decir, empezar a normar la construcción de los recipientes de presión. Pero en esta no le puse en esa diapositiva, pero es una conclusión muy importante. En 1914, que nació la primera norma, no hubieron 1.400 explosiones, hubieron 1.500 explosiones. Entonces en Estados Unidos el Congreso les dijo, oigan, ingenieros mecánicos, ¿qué es lo que está pasando? En vez de tener 1.400 explosiones, hemos pasado a 1.500 explosiones. ¿Qué pasó con el dinero que les dimos? El estándar. Dijeron, lo que pasa es que hay unos talleres que aplican el nuevo estándar y hay otros talleres que no les interesa aplicar el estándar. Dijeron, esto no puede ser así. ¿Y qué es lo que hicieron? Elevaron
a 1914 la norma la hicieron código. Por eso alguna vez, si ustedes han trabajado con la normativa, hay unas que son estándar, son norma, pero hay otros que les dicen código. ¿Por qué son código? Porque son la ley en Estados Unidos. El que ustedes incumplan cualquier precepto de la normativa del estándar implica en Estados Unidos que ustedes pueden tener cárcel, pérdida del título o pérdidas materiales, etcétera. Es decir, va a haber una investigación que va a determinar quién incumplió qué parte de la norma y va a haber alguna pena. Ese es el asunto cuando una norma se hace código. Yo les hago una reflexión. En el Ecuador es un país sísmico, un país que más o menos tiene una sismicidad que, por ejemplo, se destruyó Ambato, se destruyó Riobamba, se ha destruido Ibarra, ha habido terremotos en Quito, terremotos en Guayaquil. Es un país sísmico. ¿No sería adecuado que en el Ecuador se construya de manera sismo resistente? Sería lo lógico, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso? ¿Sabían que el Ecuador tiene la norma ecuatoriana de construcción que genera el diseño de secciones sísmicas? La construcción sísmica, es decir, las soldaduras, cómo soldar para que sea sismo resistente, las secciones, qué controles tenemos que hacer. Es decir, existe un código en el Ecuador, una norma en el Ecuador de cómo construir de manera adecuada. Pero cuando ustedes van a la realidad, hay edificios, casas, galpones, puentes que se construyen bajo la norma ecuatoriana de construcción. Y hay otros que no se construyen bajo la norma ecuatoriana de construcción. ¿Por qué? Porque depende del constructor. Si el constructor dice que quiere construir de manera sismo resistente, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Porque decide ahorrarse dinero. ¿Qué les parece eso? En el Ecuador, estamos hablando de 2025, más de 100 años, no hemos logrado dar el paso de códigos. Código que lo tiene Chile, código que lo tiene Colombia, código que lo tiene México. Ustedes escuchan en Chile que hay un terremoto y no se caen los edificios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se construye de manera sismo-resistente, de manera obligatoria mediante un código. En el Ecuador se destruyó Pedernales, Manta, etcétera, y todo el mundo reclama, ¿por qué no? ¿Por qué se destruyen nuestras ciudades? Tenemos que hacer algo. Ya está hecho. Pero el problema es que hay que manejar este documento y todo el mundo en la parte técnica empezar a construir de manera sismo-resistente. Lamentablemente ahora es de carácter voluntario como lo era en 1914 en Estados Unidos. Esta es la primera revolución industrial. Como ven, cambió el mundo. No solo cambió la forma de construir, sino que cambió el mundo. ¿Cuál es la segunda revolución industrial? La producción en masa y la especialización. ¿Saben quién es el padre de la segunda revolución industrial? Henry Ford. Antes construir un auto requería mucha especialización porque tenía que ser la persona que conecta el foco, que sabe la parte eléctrica, que sabe la tonería, que acomoda la parte, que pone el asiento, que sabe de esponja, que sabe de vidrio. O sea, tenía que tener demasiado conocimiento. ¿Qué hace eso? Que tengamos una construcción de carácter artesanal. Un auto podía costar 150,000, 200,000 dólares. ¿Quién podía pagar 200,000 dólares para pagar un auto? En el Ecuador, más o menos en esas épocas, creo que habían 2 o 3 carros. Y eso era todo. Cuando vino Henry Ford, hizo la especialización. Es decir, uno se dedica a los focos, otro se dedica a la tonería, otro se dedica a las llantas, otro a los aros, otro a los pernos. Cada uno tenía su especialización, lo que permitió que el conocimiento se reduzca. ¿Y por qué son revoluciones industriales? Porque no solo cambian la forma de construir, sino la sociedad. Aquí tenemos varias carreras, ¿no es cierto? Varias personas especializadas en distintas cosas. ¿Por qué? Porque no necesitamos conocer de todo para poder desarrollar, sino que nos valemos del conocimiento de los otros. ¿Quién es el inventor de eso? Que inclusive es algo natural. Ustedes ven, los animales tienen especialización y van mejorando. Eso también se dio en la sociedad. El inventor, y antes de eso fue 1900. En 1900 empezó a cambiar el mundo y eso permitió que inclusive se produzca de manera masiva y abaraten los costos. Ahora tenemos autos de 10,000 dólares, la ropa puede costar 20 dólares, 10 dólares. ¿Quiénes son los inventores de eso? Esos. Y la tercera revolución industrial, porque la segunda revolución industrial finalmente el Ecuador la ha dado, pero la tercera revolución industrial el Ecuador aún no ha logrado dar. Y eso es lo que define el primer mundo del tercer mundo. ¿Qué significa cuando hablamos de primer mundo y tercer mundo? Primer mundo, productos confiables, servicios confiables. Tercer mundo, productos no confiables, servicios no confiables. Es como cuando ustedes van a matricular un vehículo. El servicio en el Ecuador es poco confiable, no es bueno. ¿Cuál es la tercera revolución industrial? Esta ruedita que ustedes están viendo. Esta ruedita es la que representa la mejora continua. Significa que antes de nosotros construir
Si hablamos de la soldadura, tomémosle como un ejemplo. Antes de soldar, debemos diseñar cómo soldar. ¿Cómo se hace lamentablemente en el país actualmente cuando se requiere soldar alguna casa? ¿Qué es lo que se hace para soldar un galpón? Traen un técnico, le dicen, hermano, soldarás bien, aquí te dejo tu bolsita de pan y tu Coca-Cola. Y una palmadita en la espalda. Y esa es la calidad. Eso es tercermundismo. ¿Cómo se debe construir? El señor Lenin decía, tenemos que, antes de hacer, tenemos que diseñar, ver la compatibilidad del electrodo con el material de aporte, del electrodo que es el material de aporte con el material base. Verificar si la cantidad de calor que le estamos dando a la soldadura no es demasiado, etcétera. Verificar la capacidad de la persona. Muchos otros parámetros, deben haber como unos 30 parámetros de la soldadura que hay que controlar. Cuando nosotros hablamos de materiales simples de bajo carbón, tal vez la solución del pan y la Coca-Cola finalmente pueda funcionar. Pero cuando hablamos de los nuevos materiales que están empezando a venir al país, está habiendo un nuevo desarrollo. Han empezado a venir los materiales que se conocen como los HSLA, no sé si han escuchado, los aceros de microaliados. Son aceros de una nueva generación. Aceros que ya no tienen una resistencia de 36.000 PSI, que es la resistencia al material, sino que son aceros que llevan hasta 300.000 PSI. ¿Se imaginan? ¿Qué pasa si un acero, en vez de resistir 30.000, resiste 300.000 PSI? Que nosotros podemos construir más rápido y más liviano. Por ejemplo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? En un terremoto, la aceleración, nosotros no la podemos manipular. La aceleración es natural, ¿no es cierto? ¿Cómo reduzco yo la fuerza que tiene que soportar la estructura? Menos masa, ¿no es cierto? La aceleración yo no la puedo controlar, pero la masa sí. ¿Qué pasa si yo construyo más liviano? ¿Estoy o no en el sistema sismo resistente? Una estructura más liviana es más sismo resistente que una estructura pesada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una viga de 10 milímetros de alma y patín de alma 6 milímetros, 5 milímetros y almas de 10 milímetros, de patines de 10 milímetros, y después con un material de 30.000 P6 y cambio los nuevos materiales, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener tal vez hasta de 2 milímetros del material y de 1 milímetro el otro. ¿Por qué? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Si yo tengo un material de mayor esfuerzo, una relación inversamente proporcional, yo necesito menos área, menos sección, menos material. Estos nuevos materiales ya requieren de diseño. Entonces, si el Ecuador quiere pasar a soldar estos nuevos tipos de materiales que en la parte automotriz se están utilizando, ustedes habrán escuchado que cuando hay los impactos se puede inclusive direccionar los choques, porque utilizamos materiales más resistentes en lo que es la cabina, materiales menos resistentes en donde queremos que se generen las deformaciones. Entonces estamos hablando ya de nuevos materiales, de nuevas soldaduras, pero la soldadura de estos nuevos materiales, si ustedes solucionan de la manera tradicional como habíamos hablado, no va a funcionar. Se van a caer esos contratos, van a perder mucho dinero y van a tener errores. Entonces eso no funciona. Y una vez que nosotros hemos construido, y la construcción está detallado una serie de pasos en los materiales, la capacitación del personal, que es por ejemplo lo que está pasando en la universidad, etcétera. Después viene lo que es la inspección. Es decir, tiene que haber una verificación de que mi soldadura está funcionando, mi soldadura es adecuada o no. Vamos a revisar si esta soldadura es adecuada o no. Vamos a traer aquí una persona que maneje bastante la soldadura como voluntario y le vamos a hacer ver esta soldadura, a ver qué opina. ¿Sí? ¿Qué les parece si esta soldadura es parte de un avión? ¿Qué les parece si esta soldadura es la que sostiene un puente vehicular de unos 100 metros de largo? ¿Cómo debería estar esta soldadura? ¿Perfecta o no? Debería estar perfecta. Pues vamos a ver. Eso es lo que vamos a aprender a analizar. Entonces, con un quality control yo puedo saber si esta soldadura está funcionando bien o no está funcionando bien. ¿Sí? El quality control. ¿Qué es lo que pasa con los quality controls? Que después viene lo que se conoce como el QA. Ustedes tal vez habrán escuchado de lo que es el QA/QC. Justo son estos dos pasos que están en la parte de abajo. La verificación, la inspección, eso es el quality control. Mientras que la parte de actuar es el QA. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos defectos en la obra? El lunes tenemos poros en una obra de construcción de un edificio. Muy bien, detectamos, hacemos los ensayos, aquí tenemos poros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es como una caries.
Sacamos el material dañado y volvemos a soldar, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Perfecto, hemos detectado y no permitimos que esos poros sean parte de una estructura que va a trabajar con la carga, por ejemplo, como este edificio, ¿no es cierto? No es adecuado, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hemos detectado esos poros el lunes, ¿qué pasa si el martes otra vez tenemos poros? Los reparamos, etcétera. ¿Y si el miércoles otra vez poros? ¿No será que alguien debe decir, oye, pare la mano? Tenemos que analizar ¿qué? La causa raíz de los poros. Tenemos demasiado viento, ponemos mamparos. No es suficiente el flujo de gas, la protección del arco. Están los electrodos húmedos, implantemos hornos. Tiene que haber alguien que diga, vea, señores, tenemos poros todos los días, bien que estamos reparando, pero alguien tiene que decir, pare, solucionemos y continuemos trabajando. Ese es el QA. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya hicimos un adecuado QC y no encontramos defectos? Significa que hicimos una buena práctica, ¿no es cierto? Trabajamos de manera adecuada. ¿Qué hace el QA en ese momento? Genera la estandarización. ¿Qué significa la estandarización? La norma, la buena práctica. Yo les había dicho que yo tuve la oportunidad de no empezar desde cero. Y eso me dio ventajas que me ha permitido capacitarme de manera más adecuada, llegar un poco más lejos de lo que mi papá. Es la verdad. ¿Qué les parece si esta ruedita de Deming, el momento que ustedes estandarizan un proceso adecuado, eso quede perennizado en un documento, como un procedimiento? Es decir, que si ustedes van a empezar a soldar una casa, no empiecen desde cero otra vez. Fallando hasta que quede bien. ¿No creen que no está bien eso? Deberíamos empezar desde un punto, ¿no es cierto? Eso es las normas. Cuando nosotros trabajamos con una norma, ahí están guardadas las buenas prácticas y también las investigaciones de los accidentes. Eso es algo que nosotros lamentablemente aún no lo logramos hacer. ¿Qué pasa cuando hay un accidente en nuestra industria? ¿Qué pasa cuando hay defectos graves en nuestra industria? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos nosotros como ecuatorianos? Se ocultan. Se ocultan. Ustedes, los que están aquí, ¿alguien sabe por qué hay las 8,000 fisuras en Coca-Cola Sinclair? ¿Les parece que eso está bien? ¿Qué es lo que va a pasar cuando construyamos la siguiente hidroeléctrica? ¿Ustedes creen que no van a cometer el mismo error para producir otra vez las 8,000 fisuras? ¿No debería ese conocimiento repartirse para no cometer esos errores otra vez? Esa es una manera adecuada, una manera en la cual está la tercera revolución industrial. Pues una vez que nosotros hemos logrado el QA, nosotros estandarizamos el procedimiento. Esta ruedita que está aquí, que como vimos lo inventó el señor Deming, es lo que se conoce como las normas ISO. ¿Por qué? Para que ustedes no estén haciendo la ruedita una vez, otra vez, o sea, para cada producto, porque finalmente el sistema de calidad ustedes lo pueden hacer para la construcción de un esfero, para la construcción de un zapato, para la agricultura. Todos tienen este sistema de gestión para la mejora continua, todos los productos. Obviamente que la parte mecánica, y esta es una buena noticia, todas las obras mecánicas que me faltó citar, ¿no? Obras mecánicas también son la construcción de edificios, la construcción de puentes, la construcción de galpones, la construcción de tanques, la construcción de recipientes de presión, la construcción de oleoductos. Todo eso es lo que comprende una obra mecánica. Lo interesante es que, como yo les había dicho, esta revolución, este estándar, la primera revolución generó las normas que se retroalimentaron con el conocimiento del señor Deming. Y entonces nosotros no tenemos que inventarnos la ruedita cuando vamos a construir un galpón. No empiecen desde cero. El documento está hecho, AWS de 1.1. Alguien dice, pero es que voy a construir unas casas. O son unas casitas nomás, no hay necesidad de poner calidad, solo el soldador nomás hay que llevarle. Esas casas son el hogar de familias que se endeudan 25 años para pagar esa casa. ¿Debe ser construida o no con calidad? Pues existe una norma con un control de calidad barato, una ruedita de Deming hecha para la construcción de casas, AWS de 1.3. Uno dice, pero es que voy a construir una estructura de acero inoxidable. ¿Y el acero inoxidable con qué se soldará? ¿Cómo se harán los controles de calidad? ¿Con qué material? ¿Tengo que hacer precalentamientos? ¿Cómo hago? AWS de 1.6. Alguien dice, voy a construir titanio, voy a hacer bicicletas en el Ecuador para exportar, quiero hacerlas de calidad. Tengo este titanio, ¿con qué lo sueldo? AWS de 1.9. Voy a construir un oleoducto, me gané un oleoducto, API 1104. Vamos a construir el acueducto para dar agua a Quito. Vamos a traer de una laguna de tal lugar, AWWA. Están hechas las normas.
Cuando nosotros utilizamos la norma para nuestra obra mecánica, lo que estamos es empezando desde un conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes como emprendedores no se equivoquen. Porque ¿qué pasa con el error? Analicemos esto. Analicemos esto. El error puede ser localizado en 3 partes. Fíjense en esta parte. ¿Qué pasa si el error en la soldadura lo detecta el cliente? El cliente llega a mi soldadura y me encuentra llenito de poros la soldadura. ¿Qué va a hacer el cliente conmigo? ¿Qué le pasa a este señor? No ha sabido soldar, pero era que avise, vea ese trabajo tal, calificativos, ¿no es cierto? Que inclusive podría ser una demanda. ¿Qué pasa si yo mediante mis ensayos localizo estos poros y los reparo? Mucho mejor, ¿no es cierto? Es adecuado. Pero miren, estoy induciendo un costo del ensayo, un costo de la reparación, etcétera, ¿no es cierto? Tiene un costo menor que el cliente, mucho mejor que yo mismo con mis ensayos descubra. Pero ¿qué pasa si aplico el QA y yo preveo el error? Como se cometió un error en el pasado en la obra en tal lugar, yo preveo el error, genero un quality control para la siguiente obra. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el sistema más barato del error? El QA, el sistema de gestión. La tercera revolución industrial no se la hace porque somos buenas gentes y queremos construir por calidad. Se la hace porque es más económico, porque permite construir productos más confiables. Esa es la razón. Sí, ahora vamos a verles en función en los quality controls. Queremos ahí 4 voluntarios. Ahí tenemos para pagar ahí a los 4 voluntarios. No es trabajo gratis. Sí que pueden pasar 4 personas que hayan trabajado con soldadura un poco para que hagan los ensayos. Por favor. Ven, ahí van a recibir unos premios. Excelente. Muchas gracias. A ver, miren, vamos a hacer una pequeña entrevista aquí al compañero. ¿Cuál tiene el mayor conocimiento de soldadura? ¿Han visto soldadura? Sí. Miren esta soldadura, ¿cómo le ven? Ahí al ojo de inspector. Esa es la soldadura que va a sostener su casa. ¿Cómo le ven? Una buena penetración. Si no tiene una buena penetración en lo que es las placas. Bueno, y por ejemplo, ¿usted le ve defectos? Sí, hay un poco, una serie de defectos aquí. Bueno, en todo caso, eso es lo que bajo norma. Por ejemplo, cuando yo les digo que soy un ASNT nivel 3 en inspección visual, yo enseño qué es lo que se debe calificar en una junta soldada, con qué equipos para poder validar. Si alguien observa esta soldadura, realmente esta soldadura aprueba bajo inspección visual. Sin embargo, ahora con un inspector vamos a hacerle que haga ultrasonido. Mire, usted le pone ahí a la plaquita, le vamos a poner acoplante, porque un poco para introducir qué es el ultrasonido, ¿no? Un poquito una pequeña presentación. El señor Lord Rayleigh, que es una persona que le hicieron Lord, es decir, que la reina por el descubrimiento que hizo de los ultrasonidos, le puso la espada a un lado y al otro lado y le hizo un Lord. Es una persona reconocida, es un inglés. Él, como buen inglés de la Universidad de Cambridge, él estaba haciendo experimentos con el sonido, y él le subió la frecuencia tanto que dejó de oír. Y él dijo, existe una frecuencia a la cual el sonido desaparece. Pero como buen inglés, estaba tomándose una tacita de té. Y la tacita de té le veía que vibraba. Y dijo, existen vibraciones no acústicas, las voy a nombrar ultrasonidos. El ultrasonido no es diferente al equipo de sonido que ustedes tienen en su casa o en su vehículo. Y esto no es diferente a un parlante. Como el parlante de su auto es sino que es chiquitito. ¿Por qué? Porque es la frecuencia más alta que hay. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando tenemos los tuning, ¿no? Tenemos el bajo, boom, boom. Ese es un parlante grande. El medio, más chiquito. Y los tweeters son unos pequeñitos, ¿no es cierto? Así mismo, miren, como trabaja en altas frecuencias, es un parlante chiquito. ¿Qué es lo que estoy haciéndole al material? ¿Qué es lo que va a hacerle al compañero aquí a la placa metálica? Le va a hacer que vibre. Lo que se descubrió es que la vibración viaja en el material de manera uniforme. Pero ¿qué pasa si yo dentro del acero tengo un poro que es hidrógeno? ¿Ustedes creen que el poro vibra igual que el acero?
¿Qué pasa si yo tengo escoria, que es un cerámico? No vibra igual. Si tengo una fisura, que es aire, no vibra igual. Entonces se produce una intercara entre esos dos materiales y yo mando la onda sónica, ultrasónica, y la onda ultrasónica lo que va a hacer es rebotar y la puedo detectar con este equipo. Ese es el principio, no es nada más, miren, pero hay que aprender a calibrarlos, o sea, tiene algunos conocimientos que hay que tener. En todo caso, como habíamos dicho, todo está estandarizado ya en Estados Unidos en este tema de la revolución industrial, que es la que nos hace falta, y todo ese conocimiento que tiene que ser entregado a las personas está ya estandarizado. Es decir, todo lo que usted tendría que conocer para hacer un buen ultrasonido, usted lo va a conocer. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, direccionarle a este parlantito hacia la soldadura. Pongámosle ahí. Ahí lo que está haciendo es un escaneo, mire. Sí, pégale nomás. Le pega ahí el material, eso, y le va viendo, mire. Pues ahí, por ejemplo, podemos ver en esta parte que no hay absolutamente nada. El compañero no puede un poco ir viendo. Y vamos moviéndonos el material hacia la derecha. Está limpio, 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 perfecto. Y miren ahí. ¿Qué les parece si esa soldadura era parte de un puente? ¿Ustedes creen que el rato que venga una sobrecarga, esa soldadura iba a resistir? Simplemente se iba a romper esa soldadura. ¿Qué pasa si esta estructura era parte de... Hablemos ahora, por ejemplo, de lo que es la tinta penetrante, mire, otro ensayo, ¿no? Y en realidad ensayos destructivos existen muchísimos, ¿no? Hay como 20. Ahorita estamos viendo la demostración apenas vamos a ver de 4. Pero, por ejemplo, aquí están, miren, la onda sónica atravesando el material. Y cuando encuentre, por ejemplo, alguna reflexión, esa onda sónica es la que va a rebotar. Miren acá, yo les he traído también este material. ¿Cómo le ve a este material? Miren, a ver. Este material es fuselaje de avión. Es un aluminio que se conoce como B2024 y se utiliza para las prácticas de tintas penetrantes. ¿Cómo le ve a ese material? ¿Qué le parece? Ese fuselaje de avión. ¿Le dejamos volar a ese avión? No. ¿Por qué? Porque no sé si esto... No, esa solo es una división nada más. Es una división en el material. Califícale. Califícale. Suelta bien. Muy fisurado. Tiene poros, escoria. No está limpio. Solamente lo que dicen es que no está limpio, es decir, el aspecto, o sea, una pulidita y yo a ese avión le dejo volar, ¿no es cierto? Sin embargo, miren la fotografía, he hecho tintas penetrantes fluorescentes. Eso es fatiga mecánica. Si ustedes permitían que este avión vuele, ustedes mataron a 140 personas, quebraron esa empresa. Hay cosas que el ojo no puede ver. ¿Cómo podemos determinar la fatiga? ¿Cómo podemos encontrar la fatiga? Eso es lo que nos van a ayudar nuestros compañeros. Muchas gracias. Ahí ya pudo encontrar la parte de ultrasonido. Ahí voy a darle un pago. ¿Y la tacita? Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda. Excelente. Excelente ultrasonidista. Pueden contratarle porque le detectó la fisura, miren. Y ese es el tema, miren. La soldadura podría estar bien, podría estar mal. En todo caso, yo visualmente, yo le veo que está ok. Sin embargo, al momento que yo le ven, miren lo que me está detectando el equipo. Esto no puede ser parte de un edificio. Esto no puede ser parte de una carrocería de bus. Esto no puede ser parte de un barco. Porque estamos hablando de un hundimiento, estamos hablando de un colapso, y si esto es un recipiente de presión, esto es una explosión de un recipiente de presión. ¿Sí? Esto no puede haber. Entonces, en juntas que tienen responsabilidad, no es suficiente con verle a la soldadura y decirle al soldador, hermano, qué bien que soldaste. No, tienen que haber otros quality controls que determinen la presencia de este tipo de indicaciones. Una vez que se encuentra este problema, habrá que reparar, habrá que hacer, y no acaba ahí el asunto. Como vimos, tiene que haber un QA que estandarice el conocimiento y verifique por qué se fisuró. Alguien tiene que responder eso, ¿no? ¿Por qué se fisuró? Muy bien, pasemos de este ensayo a otro ensayo. Aquí tenemos, miren, para hacer tintas penetrantes. Aquí vamos a usar 2 compañeros. Ahí, préstame los guantes. Bien, entonces ahora vamos a utilizar este método.
Y mientras los compañeros preparan estas juntas, vamos a hacerlo. Entonces miren aquí, tenemos unos ciertos poros, pero son unos poros pequeñitos. Cuando yo encuentro, por ejemplo, en estas obras unos poros que miden menos de 1 milímetro más o menos, ¿qué tamaño tendrán estos poros? 2, 3 milímetros. Ya, perfecto. Y entonces a veces los soldadores dicen, vea, por esos poritos usted molesta. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿no ha dormido bien o cuál es el asunto? Saben decir, ¿no es cierto? Que le ponga pintura. Y justo tenemos una que está pintada. Vamos a hablar justo de ese tema, ¿no? Entonces, tenemos aquí unos poros. Pero la tinta penetrante es un ensayo que se le considera de 3 dimensiones, porque la tinta va a entrar en la porosidad y así ustedes le vean de la parte externa pequeña, el poro va a entrar en la cavidad y una vez que nosotros apliquemos el revelador, nosotros vamos a sacar la tinta que está en la cavidad. ¿Qué pasa si de un poro chiquito se hace una mancha grandotota? Significa que era profundo. Puede haber también el caso de que un poro grande que se lo vea visualmente genere una mancha pequeña. Es un poro totalmente superficial. Entonces, ¿cómo validamos ese conocimiento? Con la aplicación de la tinta penetrante, ¿no? Ya, entonces ahí se pusieron los guantes. Entonces, miren acá, tenemos un material que ha sido fresado, pero fresado en demasía. O sea, aquí a propósito se le pasó la fresa, tanto así que le hemos dañado al material. Si nosotros hacemos una inspección y yo le veo el material totalmente rayado, ¿no es cierto? En todas esas rayas, ¿será que está fisurado? ¿Cómo puedo yo discriminar una raya de otra? ¿Cómo puedo yo saber si eso está dañado, si está totalmente tapado? En eso también nos va a ayudar la tinta penetrante, porque la tinta lo que va a hacer es meterse en las cavidades, quitamos la tinta de la superficie como vamos a hacer la práctica, y después el revelador lo que va a hacer es cubrirnos todo el material, es decir, tapando todas las rayas o las indicaciones falsas, para que después sacar la tinta de donde esté fisurado y mostrarnos el resultado, si es que el material tuviese algún daño, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo que es la tinta penetrante. Echémosle ahí a este y a este. Vamos a casito. Sí, esto no. Este le vamos a hacer partículas, usted le va a hacer otro ensayo. Echémosle ahí las tintas, ¿no? Aquí, en esta parte y aquí. Usted a esta y el otro compañero a la otra. Eso. Ahora usted a esta. La tinta tiene 3 componentes, ¿no? Tiene el limpiador, la tinta y lo que es el revelador, ¿sí? El tema de la tinta penetrante es que para poder penetrar y meterse en las cavidades necesita un tiempo. ¿Por qué? Porque es un aceite viscoso, ¿sí? Entonces necesitamos 5 minutos y mientras esperamos esos 5 minutitos, porque el tiempo es oro, vamos a aplicar otro método de ensayo destructivo que son las partículas magnéticas. ¿Qué pasa si está pintada la estructura? ¿Ustedes creen que se puede hacer tinta? No, porque si yo quiero evaluarle la soldadura y le he pintado, la tinta ¿cómo va a atravesar la pintura? Entonces, lamentablemente eso ocurre, ¿no? En estructuras y cosas para que no les hagan el control de calidad. Lo que hacen es pintarlas. Y entonces usted llega ahí con su kit de tintas y ve todo pintado y dice, oh, perdí mi trabajo, ya no lo pude realizar. Pero lo que ustedes no saben es que como hay 20 métodos de ensayo destructivos, existe otro que se conoce como las partículas magnéticas, en la cual nosotros lo que vamos a inducir a un material es un ordenamiento magnético. Le genero 2 polos. Y el magnetismo se transmite internamente en el material. Pero en el momento que haya aire, el aire no es un material ferromagnético, por tanto no se ordena. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es una discontinuidad que no permite que el flujo magnético, es decir, como el río fluya. Y entonces lo que ocurre es que el flujo magnético se sale del material. Eso se le conoce como campos de fuga. Esos campos de fuga, yo le voy a echar es una partícula que es muy atraíble a esos campos de fuga. Y por ejemplo, un material que está pintado, ¿qué dirían por ejemplo este material? ¿Le dejo trabajar o no? Este es un tanque. Tanque que va a trabajar a 700 P6. ¿Le dejamos trabajar o no? Yo le dejaría trabajar. ¿Por qué no le voy a dejar trabajar? Si ustedes dicen que no, y yo soy contratista, yo les puedo demandar a ustedes, porque ¿cuál es la prueba? ¿En base a qué no permiten que utilice yo este recipiente y no me aceptan mi trabajo? Yo estuve 1 mes haciendo este trabajo y ustedes no me aceptan. ¿Cómo así? Pero el momento que ustedes generan un quality control, vamos a ver la realidad del material, ¿no? Entonces, compañero, a ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, miren, con un electroimán, vamos a generar un campo magnético en el material. ¿Qué es lo que pasa con los campos de fuga? Miren,
Si ven, nosotros podemos tener una discontinuidad inclusive subsuperficial, no conectada a la superficie del material. Sin embargo, la fuga se produce. Y las partículas lo que van es a agruparse. Es decir, que realmente para las partículas magnéticas el que esté o no esté pintado es indiferente. Es decir, sí existe un ensayo no destructivo para determinar la calidad de las soldaduras, inclusive si está pintado. Es decir, que si han pintado, lo que hago es guardar mi kit y traigo mi yugo y lo puedo ensayar sin ningún problema. Es lo que va a hacer aquí el compañero, ¿no? Entonces, usted le va a poner un polo norte y un polo sur al material y aplastamos aquí el botón, ¿sí? Este botón lo que va a hacer, porque este no es un imán permanente, sino que es un electroimán, ¿no? El electroimán lo que hace es que cuando existe paso de electricidad, el acero que está internamente se hace un ferromagnético y por tanto se hace un imán. Ese campo magnético se está transmitiendo por este núcleo de hierro y es transmitido al material generando polos magnéticos también en el material. Entonces generamos un ordenamiento. Si tenemos alguna discontinuidad, es decir, algo que no sea ferromagnético, lo vamos a poder localizar con la aplicación de las partículas magnéticas. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí usted le vamos a parar así para que un poco se pueda ver así, inclusive a la cámara, y yo le aplico las partículas. ¿Sí? Eso, ahí aplástale el botón. Ahí, parémosle para que se pueda ver para allá. Parémosle y pongámosle vertical a la placa. Aplástale nomás, téngala aplastada. Ahí mostrémosle, por ejemplo, ahí a la cámara. Miren ahí las partículas. Están mostrando aquí una fisura. Miren ahí, compañero, le puede localizar. Sí, un poco para que se pueda ver a la cámara. Ahí pongámosle en el piso otra vez. Inclusive, yo puedo emitir dos tipos de corrientes, una que tenga inclusive una mayor penetración, ahí soltémosle, en partículas de C, que va a permitir graficar inclusive mucho mejor las fisuras. Le echamos la partícula, si no hay defectos, la partícula simplemente se queda esparcida, aplica el campo magnético, ahí parémosle otra vez, al material así, ¿para qué? Puesto el campo magnético, párenle nomás. Miren ahí el resto de compañeros, ¿pueden ver? Después nos podemos acercar en el momento de las fotos para que ustedes puedan ver a los defectos, ¿no? Miren, entonces, un material que podría parecer perfecto está fisurado. Esa es la fisura. Está roto el material. Eso se ha producido por una fatiga mecánica. Mientras estaba el material caliente se le golpeó para que el material se rompa. Una mala práctica técnica que si yo permitía que trabaje, muchas gracias. ¿Sí le ven? Mire, ahí se todavía queda un poquito de magnetismo, ¿no? ¿Se le puede apreciar? ¿Qué tal si ese recipiente de presión ustedes permitían que trabaje? ¿Ustedes han visto cuando todavía tenemos 5 minutos aquí? Ya son 5 minutos. Vamos a conversar más después si tenemos tiempo. Entonces, si quieres puedes pasarle así con un papel para que un poco le puedan ver a la fisura. Ya. Hemos aplicado esto. Ahora vamos a aplicar lo que es la tinta penetrante. ¿Qué dice la norma? Y una vez que nosotros... Compañero, ¿qué son las partículas? Muchas gracias. Aquí debe estar ahí. Es una tacita, si puede usted mismo coger. Para, compañero. Es para el celular. Ya. Sí, ahorita acabamos. Perfecto. Entonces, ahora sí. Préstame el papel. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La norma dice que tenemos que quitar la tinta de la superficie para que quede sin nada en la tinta de la superficie para después sacarla con... Entonces eso nos van a ayudar los compañeros. Y miren, viene con su propio limpiador. Este limpiador no, por norma, no puede ser aplicado directamente al material, sino que se le aplica al paño. Entonces limpiémosle primero la tinta solamente con el... sin aplicar todavía ese, sino limpiémosle así como en seco. Préstame... Ahí está. Entonces miren, esas soldaduras estaban perfectas, nos hubiésemos pasado a los compañeros. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño truco de magia, ¿no? Perfecto. Una vez que ustedes han hecho esa limpieza, con otro paño, le vamos a aplicar el solvente al paño.
y continuamos con la limpieza. Para que quede la superficie perfectamente limpia. Eso. Perfecto. Muy bien. Miren cómo sigue. Parecía que estaba ya limpio, pero con el solvente sigue sacando más material, ¿no? Perfecto. Sí, esperamos hoy un poquito más que se seque. Y ahora, una vez que hemos quitado la tinta de la superficie, es decir, el material parece que sigue perfecto, vamos a aplicar un revelador. El revelador, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a sacar la tinta de las cavidades y además nos va a generar un contraste de blanco con rojo, es decir, aumentar la visibilidad de la indicación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a aplicarle el revelador ahí a la superficie para ver qué es lo que saca, ¿no? Ahí le sostengo ahí. Perfecto. Esperamos que se seque. Un poquito más lejos. Eso. Ya. ¿Nada más? Eso es todo. Esperemos ahí un ratito a que se seque esto para poder apreciar los defectos que hay. Miren, ¿sí ve? Como Le marco los 2 puntos. y empezó inclusive a sangrar. Esto ya empezó al bleed out, como se dice en inglés, ya ha empezado a sangrar, como ustedes pueden ver. El revelador, en la medida que se va secando, va a empezar a ir generando las indicaciones, ¿no? Eso. Entonces ahí dejémosles. Gracias, muchas gracias por el trabajo. Ya vamos a ver cómo empiezan a mostrarse las indicaciones en la medida que se va secando. Toma más o menos unos 2-3 minutos. Sin embargo, bajo norma, para ya emitir lo que es un criterio de aceptación y rechazo, debemos esperar al menos 10 minutos de que salga la tinta. Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda. Aplausos a los inspectores, ¿no? Ellos son inspectores. Normalmente en el mercado en la inspección de una junta puede estar en un costo de unos $10 más o menos, pero ahí les pagamos con tacitas. Esos son los quality controls que nos permiten determinar la existencia o no. Y hay distintos tipos de defectos, ¿no? Por ejemplo, lo que es una fisura, ¿por qué no es aceptable bajo ningún código, bajo ninguna norma? Porque, por ejemplo, cuando nosotros consumimos el agua normalmente al mes, podría ser una factura de unos $12 más o menos en la casa, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos algún problema, empieza la siguiente mes, la factura ya no viene con $12, sino que viene con $18. Entonces ahí en la casa la mamá le dice, creo que se están bañando mucho, párenle la mano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero el siguiente mes ya no viene con 18, sino que viene con $30 la factura. ¿Han visto eso? Y el siguiente mes ya no viene con 30, sino que viene con $50-60 e inmediatamente tienen que llamarse al técnico para que arregle, porque si no, eso, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que las fisuras nunca dejan de crecer. Las fisuras nunca dejan de crecer y tienen un crecimiento que se conoce como crecimiento dúctil, hasta que llegan a un tamaño crítico y donde se produce la fractura frágil. Es decir, que se produce una explosión. Revienta. No se hace una ruptura pequeña, sino que tal vez ustedes habrán visto los derrames de petróleo a veces cuando se dan en los oleoductos, que se hacen unos boquerones en la tubería. Dicen, es que han puesto dinamita. No. La fisura cuando crece a un cierto tamaño, explota. Se llama fractura frágil. Todo ese conocimiento es el que se tiene que adquirir si una persona hace inspección visual y todo eso. Ahí ya puede verse inclusive, miren, si ven los poros que se les veía tan inocentes, pequeñitos, miren cómo están llegando inclusive a un tamaño de 10 milímetros, etcétera, ¿no? Bajo normativa ASME, estas indicaciones no pueden medir más de 5 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? Para lo que es recipientes, etcétera, ahí aplicamos lo que son los criterios. Eso es un poco lo que queríamos compartir. Si quieres, sí, un poco para que vayan pasándoles a las personas. Van a pasar. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Esa es la experiencia. Como ven, esto es lo que es parte de la tercera revolución industrial. Cuando hablamos de industria y cuando hablamos de algo artesanal, cuando hablamos de primer mundo y cuando hablamos de algo del tercer mundo, sepan que estamos en plena revolución industrial. El Ecuador actualmente no ha logrado pasar de productos no confiables a productos confiables, porque esto, que es el control de calidad, no lo estamos desarrollando. No estamos diseñando antes de construir, no estamos haciendo quality controls y peor estamos aplicando los QA.
Eso, es decir, ustedes pueden ser parte de la solución en su industria o parte del problema. Sí, cuando ustedes se quejen de un producto, un servicio mediocre, por ejemplo, un servicio público o un producto mal construido, ustedes tienen que saber que es parte de este asunto. Y la última reflexión que les dejo. Por ejemplo, tal vez este es un ejemplo más tosco, ¿no? Una hamburguesa McDonald's es un sistema de gestión implementado. Un sistema bajo ruedita, en donde ustedes se acercan con un billete de 10 y la cajera no les dice que vean, no tengo vuelto. En verdad está cualquier cosa controlada. Todos los temas controlados. ¿Ustedes creen que un emprendedor que vaya a tener, inclusive puede ser un buen chef, una buena hamburguesería, puede competir contra el McDonald's? Si ustedes no implementan estos sistemas del uso de las normas y el sistema de la mejora continua en sus trabajos, en sus emprendimientos, ustedes nunca van a poder competir con una empresa que tenga implementado un sistema ISO. Por eso les mostré ese sistema, un ejemplo tosco para entender la diferencia que puede haber entre la implementación o no de un sistema de gestión. Por eso es que el Ecuador no puede generar productos confiables si no genera eso y no puede competir con productos del primer mundo. Simplemente no tienen paralelo. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Muchas gracias. Ahora abrimos un espacio de 10 minutos para interactuar con nuestro público presente y también con los que nos acompañan virtualmente. Si estás aquí con nosotros, por favor, alza la mano para realizar tu pregunta. ¿Me puede prestar? Muy buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta al ingeniero. ¿Los 3 ensayos sirven en cualquier procedimiento, sea FKO, SMAO o MIGMAG o arco sumergido? Sí, los 3 ensayos, y en verdad no solo estos ensayos instructivos, sino todos los otros ensayos instructivos, indiferente del sistema constructivo, son aplicables tanto para la soldadura como proceso formativo, como por ejemplo podría ser inclusive la forja, la fundición, etcétera, u otros procesos. Este tipo de inspecciones no solo se realizan en la soldadura, sino también como inspección a los materiales base, es decir, el material al que vamos a soldar, para controlar inclusive procesos previos, por ejemplo, en la construcción de un recipiente de presión. Nosotros vamos a tener que conformarle al material, es decir, generar un doblado. ¿Cómo sabemos si en el doblado el material, por su dureza, no pudo ser afectado? Podemos aplicar, por ejemplo, un ensayo no destructivo de la tinta penetrante para verificar o no la presencia de fatiga. Es decir, no solamente es para la soldadura, sino para el material base, indistinto del tipo de proceso que se aplique. Buenas noches. No sé si es que tal vez imparten algún tipo de capacitación sobre el tema o algo. Sí, yo en este momento vengo en representación de lo que es la empresa NDT Smart. Esa la pueden encontrar igual en un folleto o algo. Sí, actualmente lo pueden encontrar en lo que son redes sociales. Ahí tenemos lo que es en Facebook, en Instagram, y también estamos en TikTok ahí haciendo el intento, ¿no? Ahí pueden encontrar todo lo que es la información sobre las capacitaciones que nosotros impartimos. Sí. Creo que no hay más preguntas. Se comunica a los estudiantes que para registrar su asistencia deben escanear el código QR que va a aparecer en las pantallas. Agradecemos
Agradecemos también a los auspiciantes que han estado apoyándonos en este proceso. También agradecemos a la cooperativa Chibuleo, quien va a hacer la entrega de un presente a nuestro exponente. Buenas noches con todos nuevamente, ingeniero Oscar Ceballos, de parte de la cooperativa Chibuleo. Le hacemos esta entrega de un pequeño presente para que igual nos pueda visitar en alguna instancia. Gracias. Bueno, ¿lo saco? No, al último ya. Se solicita por favor a los estudiantes que guarden silencio. A continuación vamos a hacer la entrega del certificado por parte del magíster Paul Casa. Micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros, señores estudiantes. Agradecerle al ingeniero Oscar por su participación. Nos deja mucho conocimiento y también esperamos tenerle muy pronto también aquí en la parte de capacitaciones. El Tecnológico Universitario Vida Nueva le agradece la participación, por lo cual le otorga el presente certificado al ingeniero Oscar Ceballos con el tema soldadura para la fiscalización de proyectos mecánicos. Vamos a realizar ahora la fotografía grupal, donde pedimos al exponente por favor nos acompañe en la parte de abajo.